Una de las cosas que distinguen a la senilidad es la pérdida de la memoria. Senilidad significa envejecer o vejez. Y aunque normalmente se utiliza para hablar de las personas que son ancianas, también se utiliza para hablar sobre el estado de debilitamiento físico y mental que padecemos los hombres tras el paso del tiempo. De modo que hombres de distintas edades pueden tener diferentes estados mentales. Un hombre muy grande, muy mayor, puede estar muy lúcido, en tanto que otros no tan grandes podrían ya presentar una decadencia mental preocupante. Y uno de los síntomas de la senilidad es la pérdida de la memoria. Y una de las formas en las que se manifiesta la pérdida de la memoria es contar la historia una y otra vez, la misma historia, la misma historia. ¿Ya les conté tal historia? Nada más, unas 1000 veces. Y se cuentan una y otra vez porque son experiencias agradables que recordar. No es tanto solo de eso me acuerdo, sino porque son experiencias que están en lo profundo del corazón de la persona de quien lo cuenta. Y suena jocoso, pero la memoria se aferra a algunas cosas buenas, incluso las recuerda mejor de lo que han sucedido, las embellecen, las cambian. Esos momentos especiales y bonitos del pasado suelen ser mientras uno es joven, ¿no? Uno recuerda los tiempos pasados. Y tengo la teoría de que los tiempos pasados suelen ser más bonitos que los presentes, no porque hayan sido mejores, sino porque mientras uno es más pequeño, más joven, menos nos damos cuenta de que el mundo existe. Mientras uno va creciendo, uno se da cuenta de que la vida es dura. Tal vez por eso suele haber ese tipo de recuerdo hacia el pasado. Un niño tiene menos conciencia de la maldad que un adulto. Y un adulto tiene más disposición a creer que el futuro será malo que un niño. Es más común la depresión y la ansiedad en adultos que en niños. Por eso recordar tiempos pasados, aunque sea maquillándolos, es más tentador para aliviar el presente que la realidad de vivir. 18 años antes de la profecía que estamos leyendo, un pueblo había vuelto e iniciado la construcción del templo. Pero no había construido el templo, solo había construido el lugar del sacrificio. Y cuando los sacerdotes hicieron el holocausto y sonaron los instrumentos, el pueblo gritó, pero unos gritaron de alegría y otros gritaron de nostalgia, de tristeza, al ver que la gloria del templo anterior, que ya no estaba, era mucho más grande de la gloria de lo que estaban construyendo en ese momento. La parte anciana del pueblo tenía una actitud demasiado romántica del pasado. Casi 2 décadas después, el sentimiento seguía siendo el mismo. Los que habían regresado ya eran más ancianos. Lo vimos el domingo pasado. Dios mandó a un primer profeta, al profeta Ageo. Y ya leímos 2 de sus profecías, el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2. Manda a Ageo, Dios manda a Ageo con una segunda profecía diciendo: ¿quién ha quedado de vosotros que haya visto esa casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Ageo 2:3. Esto fue, dijimos, un 17 de octubre, pero del año 1520. ¿Se recuerdan la fecha que mencioné? No se les haya olvidado. Ageo profetiza a mediados de octubre, 17 de octubre, en el mes séptimo del segundo año del Darío. Así inicia el capítulo 2 de Ageo. Y la siguiente profecía para Israel vendría en el mes, no en el mes séptimo, sino en el siguiente, en el mes octavo, pero no dice el día que venía la profecía. Y ahora no por boca de Ageo, sino por boca de alguien diferente. Así que la siguiente profecía, entre profecía y profecía que recibiría Israel, solamente habrían algunos días de diferencia, tal vez algunas semanas. Si el mes octavo iniciaba el 27 de octubre, entonces tal vez recibieron la profecía y por
noviembre del año 520. Y no de boca de Ageo, sino de boca de otro profeta que se llama Zacarías. Leamos el texto. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Esta primera profecía se dio después que Israel comenzara la edificación del templo. ¿Se recuerdan dónde dice que Israel empezó a edificar el templo? Del capítulo 3 al capítulo 5 hay casi 20 años. Desde que iniciaron la construcción del sacrificio, durante todo ese tiempo, vimos en el capítulo 4 de Esdras que tuvieron muchas dificultades. Pararon la obra y ellos tampoco hicieron mucho para detenerla, de acuerdo a Ageo capítulo 1. Pero vino palabra de Ageo, Esdras 5:1, leo para ustedes. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quienes estaban sobre ellos. Entonces llegan dos profetas, Ageo y Zacarías, y ante la pasividad de Israel de no construir 20 años sin haber empezado la edificación del templo, vienen y traen una palabra para ellos. Israel ya conocía a Zacarías con una o varias profecías que hoy no tenemos, y junto con la profecía de Ageo del capítulo 1. Es decir, que cuando Esdras dice que Ageo y Zacarías profetizaron a Israel y ellos empezaron la construcción del templo, esta fecha en la que se da es posterior a esta referencia de Esdras capítulo 5. Ageo, la profecía que hace que Israel se mueva es la que encontramos en el capítulo 1. Y la profecía de Zacarías que hace que Israel empiece la edificación del templo, no la tenemos. Este primer capítulo es una fecha posterior al inicio de la construcción del templo. Entonces Israel simplemente está recibiendo otra profecía de Zacarías, de anteriores que no quedaron por escrito para nosotros. De modo que Israel ya está edificando el templo cuando Ageo los reprende por ser pesimistas con el nuevo templo. Ese es el capítulo 2 de Ageo. La primera profecía era para animarlos y decir que empezaran la construcción. Pero la profecía del capítulo 2, la primera parte del capítulo 2, los regaña por ser pesimistas, pero también los anima, diciéndoles que la gloria del templo, del nuevo templo, será una gloria mucho más grande que el templo de Salomón. Pocos días después de esta segunda profecía de Ageo, viene la profecía de Zacarías, que está registrada en el capítulo 1. Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Si se dan cuenta, en Esdras capítulo 5, dicen que solo es hijo de Ido. Seguramente habla en términos de descendencia, ¿no? Cuando se dice Jesús, hijo de David. Jesús era hijo de José, pero por el tema de la importancia se hace corta la descendencia. Entonces Zacarías dice que es hijo de Ido, hijo de Berequías, hijo de Ido, en tanto que Esdras dice que solamente es hijo de Ido. Versículo 2 de Zacarías: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías no habla específicamente de qué, pero Jehová les recuerda a Israel que él estuvo enojado con sus padres, con aquellos que idolatraron a otros dioses en Canaán y por quienes fueron conquistados por medio de Babilonia. Dios detuvo por mucho tiempo la ira contra ellos, desde Jeroboam, que edificó 2 becerros en Dan y en Betel, pasando por Manasés, que profanó el templo, un Israel que adoraba la serpiente de Moisés, y finalmente la aceptación de los falsos profetas entre ellos. Para quienes pensaban que los tiempos pasados eran mejores, Jehová les recuerda que en el pasado él estuvo enojado con sus padres
Ellos estaban construyendo un segundo templo porque el primero fue destruido a causa de los pecados de sus padres. Fue destruido a causa de la desobediencia de sus padres. No podía ser que tuvieran nostalgias de un tiempo pasado. No podía ser que tuvieran nostalgias de un tiempo pasado si ese tiempo pasado fue de idolatría y de paganismo. Estaba un segundo templo en primer lugar porque el primer templo fue destruido a causa de ellos mismos. No tenía sentido que pensaran acerca del pasado, un pasado mejor. Si el pasado había sido malo, gracias a ese pasado habían destruido el templo y ahora estaban construyendo uno nuevo. Y Zacarías les dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Él les dice: no sean como sus padres. Sus padres no escucharon a los profetas. Los profetas no llegaron a Israel principalmente para animar al pueblo a que buscara a Dios, pero que tenía muchos problemas. Los profetas llegaron con un ministerio, más bien un ministerio de tipo fiscal. Los profetas recordaban a Israel que habían quebrantado el pacto entre ellos y Dios. Por eso son más populares los profetas de hoy que los profetas de la antigüedad. Es más fácil encontrar en una iglesia actual alguien que se levante como profeta para anunciar prosperidad en la congregación, que encontrar una congregación que realmente estudie los profetas bíblicos. Es más fácil pagarle a un profeta, un autoproclamado profeta hoy para que anuncie bendición, que sentarse y leer a los verdaderos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, etc. Porque los ministerios proféticos no fueron populares ni en ese entonces, ni en el tiempo de Zacarías, ni en nuestros tiempos. Al menos los verdaderos profetas. Los profetas de la Biblia eran y son palabra difícil y dura. No porque sean complicados de entender, sino porque son difíciles de aceptar. Los profetas bíblicos tenían el duro trabajo de llamar al pueblo al arrepentimiento. Y hoy Zacarías no solo les dice que se vuelvan de sus malas obras, sino que les dice: yo ya les he dicho, Dios ya les ha dicho a sus padres que se vuelvan de sus malas obras. Zacarías no solamente le dicen a ellos que se acerquen a Dios, sino que les recuerda que ya les había dicho a sus padres que se volvieran a Dios. No hay nada nuevo, no hay ningún mensaje nuevo. Recuerden el pacto y la relación entre ustedes y Dios. Y por si se les había olvidado, también el profeta les recuerda que sus padres tampoco escucharon la voz de los profetas. Recuerden que sus padres eran malos y obstinados. Ellos tenían la majestad del gran templo y aún así fueron duros de corazón. Versículo 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? ¿Dónde estaban los padres al momento en que Zacarías profetizó? Estaban muertos. Y no muertos felizmente, sino muertos por el juicio de Dios. ¿Dónde estaba Salomón, quien construyó aquel gran templo que vanamente recordaban? Estaba muerto. Un hombre que, a pesar de su gran sabiduría, había prostituido su vida con otros dioses. De por gusto había construido el gran lugar donde Dios habitaba. Si el corazón de Salomón realmente habitaba con otros dioses. Ellos tenían amnesia histórica por su nacionalismo absurdo. Si habían de recordar un templo, era porque Dios los había mandado a construir y porque Dios habitaba en el templo, no porque fuera bonito o bien decorado. Sus mentes debían estar en las palabras de Ageo: he aquí Dios trae un templo con una gloria mucho más grande. Versículo 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así los hizo con nosotros.
Estas dos primeras profecías, las profecías de Ageo, de Zacarías, nos recuerdan que no debemos ser pesimistas acerca del futuro, pero tampoco idealistas acerca del pasado. Está bien recordar y darle su justa gloria, pero es correcto recordar que aún los grandes hombres del pasado eran grandes pecadores, pero siervos de un Dios grande. Dice acá que Dios envió sus ordenanzas y sus palabras por medio de sus profetas, pero esas palabras nunca alcanzaron el corazón de los antiguos, y entonces se constituyen una advertencia para nosotros. Una advertencia de que si ellos eran hombres pecadores, nosotros podemos y somos también hombres pecadores. Dios envió sus ordenanzas y palabras por medio de los profetas y nunca alcanzaron el corazón de los antiguos, y es una advertencia sin tiempo de vigencia para los que estamos aquí en la tierra. Zacarías se lo dijo a ellos, así lo hizo con nosotros también, así lo hizo también con nuestros padres. Cada generación tiene el mismo mensaje: vuélvanse a Dios para que Dios se vuelva a ustedes, acérquense a Dios para que Dios se acerque a ustedes. Dios siempre está presto al hijo humilde, sale todos los días por el hijo pródigo y hace fiesta en el cielo por el pecador que se arrepiente. Y no vamos a hacer esto tampoco exagerado. Todos nosotros somos en algún sentido pecadores. Y se acerca y se alegra a Dios en que nosotros nos acerquemos en cada aspecto de nuestra vida. Esta no es una lección para ser pesimistas sobre el pasado, sino una advertencia para el presente. Para ellos en ese entonces y para nosotros hoy. Aprendamos de aquellos que fueron castigados por sus pecados. ¿Por qué tenemos que aprender por las malas? El pecado es rápido, pero la justicia siempre le alcanza. Todo pecado es oculto, pero todo pecado será revelado. Tal vez nos aferramos mucho a nuestros pecados, defectos y debilidades, cuando podemos realmente cambiar nuestro camino y regresar al amor de Dios en Cristo Jesús. Ellos no lo sabían en ese entonces, pero la construcción de ese templo solo era el camino que Dios estaba construyendo para acercarse de mejor forma a su pueblo, para habitar de mejor forma entre su pueblo. En ese entonces tenían la obstrucción de un lugar físico, pero en Cristo el lugar sería permanente entre su pueblo. Y lo vemos hoy, mientras nosotros estamos reunidos, y lo sentimos hoy en nuestro corazón. Él no solo está desde su palabra llamándonos, Él está en nuestro corazón clamando. Vuélvanse a mí. Hoy es el tiempo de volvernos. Zacarías es general en hablar del pecado del pueblo. Él no dice específicamente sobre qué pecados se tenían que volver. Eso hace que la pregunta quede abierta a cada uno de nosotros. ¿De qué debemos volver? ¿Qué hay en nuestra vida que nos aleja de Dios? ¿Cómo nos hemos alejado de Dios? ¿Y cómo podemos acercarnos a Él en Cristo Jesús? Bueno. Señor, tú has mandado una profecía tan sencilla que pecaríamos demasiado si no atendemos rápidamente. La lección de historia, Señor, del pueblo de Israel. Pido, Señor, que podamos aprender de ella. Tú odias la idolatría, la desobediencia, el pecado. Y castigaste a ellos y advertiste a tu pueblo con Zacarías, y nos adviertes el día de hoy, Señor, cuando leemos estas palabras. Queremos volvernos a ti, Señor, acercarnos en cada aspecto, someter cada parte de nuestra vida a tu señorío. Que nuestra vida entera sea una vida llena de fe, que confíe, Señor, que en Cristo podemos acercarnos tranquilamente, confiadamente y con felicidad y alegría. Te pido, Señor, que nuestro corazón descanse en esa seguridad, en la seguridad que tú estás con los brazos abiertos esperando al Hijo pródigo, haciendo fiesta por el pecador que se arrepiente, también bendiciendo a quien con diligencia somete sus pasiones, a quien quita adelante sus tentaciones
y a quien cambia su vida construyendo la vida de Cristo en él. Pido, Señor, que tú nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos des fuerzas, que nos animes con tu palabra y con tu espíritu, que pongas incomodidad en nuestro corazón hasta que no te encontremos, Señor, hasta que descansemos aquí. En Cristo Jesús te lo pedimos.